Esta es una mesa estratégica. Es una mesa en la que se van a discutir todas las circunstancias y factores, en la medida de lo posible, que llevaron de lo que fue un imperio a una república y a una constitución. Y resulta una mesa estratégica porque no solamente habla de esta transformación que va adoptando México como país independiente, sino todos estos circunstancias, actores que están atrás del proceso y que en un momento dado explican muy bien cómo transitamos, cómo se transita de tener un emperador como lo fue Agustín de Iturbide y de tener un antecedente de tratados de Córdoba, ¿verdad? Y una celebración de independencia para desconocer lo que se hizo y proclamar una república, junto con un personaje a destacar que es Antonio López de Santana, un veracruzano conocido de todos que en un momento dado, como lo han dicho otros historiadores, refleja las características de su tiempo. Y este contexto, en un momento dado, deja sentado no solo el esquema de cómo con la independencia nos transformamos en republicanos y luego por qué nos cuesta tanto trabajo lograr la estabilidad política y la estabilidad económica a lo largo del siglo XIX, en medio de una serie de golpes de estados, guerras civiles y guerras extranjeras para formar el Estado Nacional que finalmente se concreta hacia el último tercio de esa centuria decimonónica. Bienvenidos al programa La Independencia de México, Ideales, Expectativas y Retos. Vamos a seguir haciendo un repaso por la historia, por los procesos históricos que han marcado al país desde la colonia. Ahora nos vamos a adentrar en un pasaje histórico, en un periodo histórico muy interesante, que es la Primera República Federal y la Constitución de 1824. Para ello nos acompañan distinguidos historiadores, distinguidos especialistas en el tema. Contamos con la presencia del doctor Arnaldo Platas, con la doctora Carmen Blázquez y el doctor José Manuel Herrera. Vamos a empezar con una pregunta muy fundamental y que tiene que ver con cómo se organiza precisamente esta parte de la Primera República, cómo es que se llega a deliberar, a concertar la idea de una Primera República, qué es lo que da origen a esta Primera República Federal y a la Constitución de 1824. Doctora, bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación para participar en esta mesa y discutir o comentar este proceso que lleva a México a transitar de lo que sería la colonia a la vida independiente, ¿no? Y a una vida independiente republicana. Yo me gustaría comenzar por comentar que no fue un proceso fácil, no es un proceso lineal, ni se explica tampoco de manera sencilla. Yo creo que es un proceso que tiene muchas aristas y que no parte de una fecha única, diciendo se pronunciaron antiguos realistas transformados en insurgentes, luego en trigarantes, ¿verdad? Y finalmente partidarios de un primer imperio y se vuelven republicanos. No es tan sencillo. Yo considero que el nacimiento de la República dentro de un proceso histórico, habría que ver un poco más el contexto jurídico desde otro punto de vista, tiene sus antecedentes en la forma como finaliza la guerra de independencia, ¿no? Y cómo la guerra de independencia da lugar a un imperio, a una primera forma monárquica, y cómo eso transita a establecer un sistema republicano federal. Yo creo que ese complejo proceso habla de las diversas maneras como se concebía lo que quería
hacerse de un país independiente. Y un poco la polarización de ideas y de opiniones que en cierta medida se están presentando desde el momento en que desaparece del escenario de la Guerra de Independencia Miguel Hidalgo y Costilla y desaparece José María Morelos y Pavón, ¿verdad? Y la Guerra de Independencia con algunos de los antiguos insurgentes que tienen ciertos liderazgos en zonas regionales se mantienen activos, como sería el caso sobre todo de Guerrero, ¿verdad? Y que en un momento dado son la parte de la antigua insurgencia con la que Agustín de Iturbide y el movimiento que encabeza con el Plan de Iguala tienen que negociar. Se crea ese primer imperio y ese primer imperio no satisface las expectativas de quienes hacen la independencia, que desde mi punto de vista no son las masas campesinas que siguieron a Hidalgo o a Morelos o los sectores más populares de los núcleos urbanos. Se hacen la independencia sectores criollos y los sectores peninsulares que siguen existiendo, ¿verdad? Y ese hacer la independencia sí crea un imperio que no satisface las expectativas de nadie. Y esas diferencias entre grupos, sobre todo grupos regionales, con una figura tan polémica como es Antonio López de Santana, descontento con los resultados de cómo se le percibe en el primer imperio frente a una figura como Agustín de Iturbide, bueno, al final de cuentas podríamos decir que hay en el entorno algunos de los actores históricos que puedan haber tenido una inclinación por las ideas republicanas, ¿verdad? Pero en mi opinión surge la República más bien en ese contexto de polarización, de visiones de lo que querían que fuera un poco el país y de la distribución del poder político. Doctora Carmen, si hablamos de un régimen novohispano, de un virreinato, posteriormente se pasa a una forma de imperio, el primer imperio mexicano, hablar de una primera república federal es hablar de un concierto, de un acuerdo entre facciones. ¿Es la primera vez o es una manifestación mucho más fuerte de los intereses regionales, de grupos regionales? Yo creo que para el surgimiento de la República, que tiene que ver con el levantamiento de Antonio López de Santana con el Plan de Veracruz, que luego transita al Plan de Casamata, ahí lo que tienes es el descontento de un sector criollo militar que encabeza Santana, y sí el descontento de regiones mucho más fuerte y más organizado de lo que en un momento dado estuvieron en los siglos anteriores. Yo creo que las regiones se van conformando a lo largo de los 3 siglos coloniales, sobre todo en torno a los núcleos urbanos y las corporaciones municipales. Sobre todo las corporaciones municipales. Se van integrando ahí, unas tienen mayor peso que otras, pero lo que esos sectores reclaman para las primeras décadas del siglo XIX, sobre todo ya en este proceso de independencia, es la autonomía. La autonomía para poder tener una serie de políticas más ligadas a lo que consideran que debe ser el desarrollo regional. Doctor Arnaldo Plata, si hablamos de una república federal, estamos hablando que está anclada con un proyecto también, un proyecto jurídico, un proyecto legislativo, como es la Constitución de 1824. ¿Qué importancia tiene esta Constitución en esta época en la que nos estamos situando? Quizás yo empezaría hablando en el contexto en que se mueve esta Constitución de 1824. Hay que tomar en cuenta que en el caso de Iturbide, cuando asume el poder, hay un Congreso Constituyente en 1822 convocado especialmente para definir el tipo de gobierno que se hace. Y aparece un elemento que a veces que es detonador de este imperio y esta república, que es esta marcha de Pío Marcha, tratando de ganar el elemento central en el cual se establezca el imperio.
En este momento aparece un conflicto entre los diputados provinciales y el propio imperio. Hay una serie de negociaciones donde al final de cuentas se logra imponer a Agustín de Iturbide y los diputados quedan inconformes con este tipo de gobierno. Quizás ese es el primer elemento que hay que tomar en cuenta en este contexto general. En segundo lugar, hay una línea que también hay que tomar en cuenta con los documentos de la independencia, como decía acertadamente la doctora Blázquez, de Hidalgo, Morelos, con la Constitución de Apatzingán y la Constitución de Cádiz. Creo que a veces olvidamos el proyecto de la Constitución de Cádiz en relación con la Constitución de 1824 y la inserción de esta Constitución de Cádiz en el México novohispánico, por llamarlo de alguna manera, que nos permite también visualizar el elemento de independencia o de separación de dependencia. Hay que tomar en cuenta que la Constitución de Cádiz establece un liberalismo muy diferente al liberalismo que se había establecido en algunos países de Europa y donde el rey queda en segundo lugar. Este elemento crea también una serie de inconformidades al interior de las colonias españolas y esto también nos permite visualizar que aceleran el proceso de independencia en el caso mexicano. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta en la Constitución de 24 es las influencias que tiene esta Constitución, no solamente de la Constitución de Cádiz, sino de la Constitución de Estados Unidos. Es otro elemento adicional. Regularmente muchos constitucionalistas mexicanos del siglo pasado dicen es que hay una fuerte influencia de la Constitución de Estados Unidos en México, cuando en realidad no es cierto. Hay una mayor influencia de la Constitución de Cádiz. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el concepto pueblo frente al concepto nación. En la Constitución de Estados Unidos dice que la soberanía reside en el pueblo, mientras que en el caso particular de México dice reside en la nación. Este elemento también constituye una causa frontal de que las entidades federativas en este pacto federal se asuman como las detentatarias de la soberanía, dejando a un lado a la federación. Uno ve el corte de todo el siglo XIX y ve las penurias por las que pasa la fiscalidad, por ejemplo, de las entidades de la federación, siempre recurriendo a préstamos cuando la gran cantidad de recursos lo recibían las entidades federativas. Eso es otro elemento que hay que tomar en cuenta porque la fortaleza de nuestra nueva visión del federalismo está en función de esta idea de fiscalidad de las entidades federativas. Un elemento también importante que hay que tomar en cuenta es cómo se ve la República en función del siglo XIX y cómo queremos leer la República en función del siglo XXI, que son dos conceptos diferentes. Para el siglo XIX, el concepto de república está muy anclada, está muy fija en la idea de un proyecto de nación, que no existía en México en el siglo XIX. En cambio, en el caso mexicano actual, la república se ve como una aceptación de esta área de lo público, de este espacio público en el que se construye la propia sociedad, cuestión que no aparecía todavía en la Constitución del 24. Y otro elemento quizás que a veces olvidamos es que los primeros documentos fundacionales del México independiente, que son los tratados de Córdoba, establecen con claridad que quien va a venir a gobernar es un rey o en su defecto alguien que esté presente. La Constitución de 24 se establece o se erige bajo la idea de dejar sin efecto estas cláusulas para construir una república en función de estas entidades federativas. Quizás ese es el trayecto que tendríamos que visualizar para ver este acto fundacional. Y quizás un último rasgo. La República del 24, es cierto, es una república que nace federada, que tiene una estructura del federalismo, pero también hay que tomar en cuenta que es una república que nace prácticamente muerta.
porque es una constitución que es declarada vigente en 24, pero casi 10 años después va a ser desplazada por una constitución de 1836. Quizás es lo que podría decir al respecto. Que en tiempos constitucionales es realmente Muy poco. muy poco tiempo. Muy bien. Doctor José Manuel Herrera, ¿qué decir un poco, al margen de lo que hay que decir también, de todo lo que está alrededor de la República Federal y la Constitución del 24, si nos pudiera comentar también un poco del contexto mundial que está aconteciendo en esta parte? Es evidente que para 1814 todavía hay un imperio español en América en lucha, pero se sostiene. 10 años después, las cosas han cambiado de manera radical. Entonces, ¿qué decir de este contexto en relación con la República Federal de México? Sí, pues hay que tomar en cuenta que en este contexto está permeando un liberalismo mundial. En varias regiones del mundo se está llevando a cabo reformas que intentan acabar o restarle atribuciones a corporaciones que han tenido una fuerza importante, en este caso, por ejemplo, la Iglesia. Y este liberalismo que va a permear en todo el contexto, va a llegar a los territorios no hispanos, va a estar presente en las Cortes de Cádiz que tratan de salvaguardar la soberanía que estaba teniendo el país. Bueno, en aquel entonces, la corona española. En este contexto, las Cortes de Cádiz van a ser muy importantes porque ahí van a participar personajes muy reconocidos como Ramos Arizpe, que van a tener una influencia muy fuerte en el Congreso que va a dar como resultado la primera República Federal, una República Federal que nace imbuida en este liberalismo que busca acabar con un antiguo régimen, pero que no puede desprenderse de él. La Constitución del 24 va a ser claramente el resultado de eso, porque va a ser un pacto entre un antiguo régimen y lo que se está proyectando como nación. Algo muy importante que se debe de resaltar también en esta primera República Federal es una dicotomía que nace, que es estados ricos frente a una nación pobre. La debilidad que va a tener el gobierno mexicano de la primera República Federal va a ser la cuestión fiscal. Se dice, con base en la historiografía, en que la nueva república va a gobernar estados, pero no ciudadanos. Este es un punto importante porque va a ser la causa, creo yo, de los sinfín de problemas que se van a presentar en el transcurso de la Primera República y posteriormente el intento centralista. Muy bien. Doctora Carmen, tenemos dos actores fundamentales, más que actores, dos grupos fundamentales que si lo ligamos con la historia del presente están todavía teniendo mucha fuerza, sobre todo el ejército, ¿no? Para el público que nos escucha, yo creo que los historiadores no solo reflexionamos acerca del pasado, también partimos del presente. El ejército y la iglesia tienen un papel fundamental. A lo largo de todo el siglo XIX son agentes fundamentales para consolidar proyectos de gobierno, para derrocarlos también, participan activamente y por supuesto que tienen una importancia en este periodo de la Primera República Federal. ¿Qué decir de estas dos antiguas corporaciones y ahora dos nuevos grupos como agentes de este proceso histórico? Pues están presentes allí, están presentes. Por eso el proceso es tan complejo, ¿no? Es decir, hay algunos historiadores que hablan de lo que es una antigua oligarquía indiana, donde colocan sectores como los grandes comerciantes del Consulado de México o el Consulado de Mineros, pero colocan también a la iglesia y al ejército, las altas jerarquías del ejército, y que en un momento dado, frente al panorama mundial que ahorita José Manuel nos planteó, y por ejemplo, la posibilidad de regreso de la Constitución de 1812 a volverse vigente en España y la Revolución Liberal de Riego, en un momento dado, esos movimientos y esa sensación de no tener defensa en la parte de las colonias o
proteger lo que se tiene, hace que estos sectores, el sector eclesiástico y el sector militar, intervengan y busquen la manera de negociar. La negociación está en el movimiento del Plan de Iguala y el Ejército Trigarante, y solo basta en un momento dado recordar lo que el movimiento trigarante o ejército trigarante postulaba, ¿no? Igualdad, independencia, unión, religión y monarquía. ¿Sí? Es decir, no manifestaban tanto la monarquía como la independencia, la unión, la religión y la monarquía. Ahí tienes la expresión de la negociación que había comenzado a hacerse en las juntas de la profesa, mucho antes de que Iturbide se levantara. Pero eso está presente en este marco jurídico del que habló Arnaldo, en el sentido de esta constitución que me llama la atención y reflexiono sobre lo que comentas de una constitución que nace muerta, cuando algunos historiadores la consideran, pues no necesariamente muerta, pero una constitución difícil de aplicar, porque al final de cuentas es resultado de una negociación entre estos sectores, como es la Iglesia y el Ejército y los grupos regionales. Si mal no recuerdo, y siendo muy breve, sin hacer un análisis jurídico, la Constitución del 24 respeta los fueros eclesiásticos y los fueros militares, pero reconoce la autonomía de los estados, y yo no había reflexionado en lo que acabas de comentar y que nos une a lo que también tú señalabas, cómo hay cosas que nos traen al presente de ese pasado histórico, que en realidad el gobierno federal del siglo XIX en México es un gobierno débil financieramente, y uno de sus mayores problemas es que no tiene una recaudación fiscal adecuada. Está en permanente conflicto con los estados, por lo que en un momento dado debieran entregar a la federación y no entregan. Y me pregunto si parte de toda esta situación son estas ideas que por ahí brotan quizás en otros momentos del desarrollo histórico de México, pero que en estos últimos tiempos se han expresado en la búsqueda de un nuevo pacto de fiscalidad, ¿no? El reclamo de los estados de considerar que le entregan mucho a la federación y que la federación no les regresa lo que en un momento dado suponen que deben tener, ¿no? Que es un poco también el reclamo de gobiernos estatales en un momento dado en el siglo XIX y en esto, sobre todo en estos inicios republicanos, de cómo resolver los problemas de Hacienda Federal si no tiene dinero para hacerlo, ¿no? Es decir, el país nace con una deuda. Sí, es un primer imperio que, aparte de los problemas políticos que tuvo y las confrontaciones sociales, tiene una crisis financiera, porque ¿de dónde le viene el dinero? Tiene que ser un dinero fiscal. Y el transitar a la Primera República Federal, bueno, sí se construye un marco jurídico, sí está toda esta situación del Congreso Constituyente que convoca a Iturbide y las negociaciones que se hacen, pero la realidad es que tampoco lograba una recaudación fiscal adecuada. Es decir, no se controla el país. Tener una recaudación fiscal adecuada implica, espero no equivocarme, ¿verdad?, tener el control político de la nación para poder en un momento dado estar en buena relación con los estados y recuperar lo que debe entregarse, ¿no? Entonces, en ese esquema, el ejército es un elemento que, pues sí, surge con la Guerra de Independencia, está presente allí con el Primer Imperio y está presente en la República Federal, en esta Primera República Federal, y conforme esa república avanza hacia las formas que va transitando en la primera mitad del XIX, que es, primero somos una república federal y luego vamos a ser una república centralista, ¿verdad?, cambiando a un esquema republicano de departamentos. De todas maneras, ¿quién gobierna?
pues no gobierna el que en un momento llega con un proceso electoral, va a gobernar aquel que tiene la fuerza del ejército, ¿sí? Y que tiene una serie de relaciones, porque el ejército es probablemente más visible. Algunos historiadores lo manejan como árbitro de la política, del esquema político de este siglo XIX, y la otra fuerza que está ahí permanentemente, pues son las altas jerarquías eclesiásticas. Doctor Arnaldo Platas, tenemos entonces dos actores, dos grupos fundamentales. ¿Cómo ubicarlos o cuál es su opinión respecto a qué interacción tienen en este nuevo orden de una nueva constitución, una nueva forma de gobierno? Quizá yo refrendaría todo lo que nos dijo la doctora Blázquez y agregaría algunas cuestiones. En primer lugar, el papel de la Iglesia, y particularmente de la Iglesia católica. No hay otra iglesia en ese momento. Y en la Constitución del 24, desde 22 hasta que se expide la Constitución, hay una serie de negociaciones con el Obispado Mayor y con el Vaticano para lograr y respetar esos fueros y esas propiedades. Decía la doctora Blázquez muy atinadamente, se continúan con estos privilegios, sí, porque hay una enorme negociación de la Iglesia Católica, porque implicaba fundamentalmente pensar en un actor de mucho peso en toda la nación mexicana. Debemos pensar que el Estado mexicano en ese momento tiene el doble de la dimensión que tiene en la actualidad. Es un Estado muy extenso, con una población también distribuida a lo largo de toda esa estructura, pero fundamentalmente dominada por una mentalidad católica, que implicaba que romper con toda la estructura que tenía la población. Quizás ese es el primer elemento que hay que visualizar con estas negociaciones para resultados de negociación, insertarlas en dónde, en la propia Iglesia Católica, de la propia Constitución del 24. Por eso se decía que en realidad no es una constitución en el sentido clásico de la palabra liberal, sino es una constitución construida a partir de ciertos dogmas de la Iglesia Católica, porque hay una influencia muy importante de dos obispos que se insertan en esta negociación, y quien redacta la Constitución, Ramos Arizpe, que es uno de los congresistas que están presentes y que son prácticamente quien hace la Constitución del 24, la va a incorporar. El segundo actor, hay que tener en cuenta que no es un actor como lo visualizamos en la actualidad, un ejército homogéneo, obedeciendo a una sola voz de mando. El ejército que en ese momento aparece está centralmente fundado en los liderazgos regionales. Son enormes grupos armados, pero que obedecen fácilmente a lo que llamaríamos cacicazgos de ese momento. En consecuencia, esto se puede explicar en toda esta serie de revoluciones y revueltas a lo largo del siglo XIX hasta la Constitución del 57, que nos permite visualizar a un ejército que está en constante movimiento, pero no porque tenga una fuerza homogénea, sino porque obedece a ciertos líderes en particular. El caso de Santa Anna es muy particular. Si uno analiza la biografía de Santa Anna, es ir colocando sus hombres de acuerdo a una leva muy particular que obedecía a un liderazgo muy personal, muy carismático en el esquema weberiano del término. Esto hace que los actores políticos forcen a la Constitución del 24 a hacer una Constitución construida conservando estos privilegios para tener el país con suficiente tranquilidad a lo largo de este documento fundacional mexicano. Doctor José Manuel, el doctor Arnaldo Platas acaba de hablar precisamente de un personaje sumamente importante para esta época, que es Antonio López de Santa Anna. ¿Qué otros personajes o qué otros actores tienen un juego importante en este periodo de la historia de México? Sí, como lo decían, Santa Anna es la figura, digamos, del hombre fuerte en ese tiempo de la construcción de la nación mexicana, pero en las regiones también tienen sus propios caudillos, digámoslo así, ¿no?
Se me viene a la mente el caso de Pedro Celestino Negrete en el estado de Jalisco, el mismo Melchor Álvarez en Oaxaca, a Bustamante en la región del Bajío, en Guanajuato, o también Vicente Guerrero en el sur de México, que van a responder a intereses regionales, que como lo se ha planteado en este momento, y que van a buscar instaurar una forma de gobierno que responda a los intereses de cada uno de los espacios, de cada una de las regiones. Considero que el ejército, cuando termina la guerra de independencia, no tiene tanta fuerza. Su empoderamiento viene más a partir de la formación del ejército trigarante, que viene y se incorporan realistas, se incorporan viejas insurgentes, se incorporan caudillos locales, y va a empezar ahí una etapa de empoderamiento de la casta militar. Una casta militar que junto con la iglesia va a pugnar siempre por la defensa de sus fueros y sus privilegios que habían heredado del régimen colonial. Creo que el papel de las regiones, las diputaciones provinciales, los jefes militares de las regiones, son los que van a dar ese pacto y van a dar el paso al federalismo mexicano. Por otro lado, me gustaría también señalar un aspecto relacionado con el sector eclesiástico y que durante esta etapa va a tener mucho peso, que es el ejercicio del patronato real. El ejercicio del patronato real va a ser clave para poder entender toda esta serie de negociaciones que se llevan a cabo con Roma y en el Congreso Constituyente del 23. Y desde el 22, la Junta Gubernativa es el que manda a Roma para negociar el patronato. ¿Qué es el patronato? Pocas palabras, es la administración eclesiástica. Toda la administración eclesiástica que estaba antes en manos del rey, que había sido cedido por el Papa por la conquista, va a quedar acéfala, ¿no? Una vez que se consuma la independencia, la pregunta es, ¿a quién le corresponde este patronato? Y van a ser las altas esferas eclesiásticas las que van a querer reclamar ese derecho, pero la nación mexicana naciente también va a decir, a nosotros nos corresponde la soberanía y el ejercicio del patronato. Hay que recordar que una de las consignas cuando se levantaban los militares y los eclesiásticos es la religión y fueros. Y en ese sentido se deben de entender que los jefes regionales, los caciques regionales, van a ser los que secundan unos intereses que vienen de las provincias, que vienen relacionados con el ejercicio del poder, la autonomía que habían adquirido los pueblos y la defensa de la religión católica, porque el pronunciamiento de independencia está influido de la religión católica, la defensa de la religión. Bueno, pues entonces tenemos un panorama bastante complejo para los primeros pasos de la República. Y uno de esos panoramas complejos, doctora Carmen, ya lo había mencionado usted, y es precisamente la parte financiera y la parte económica con la que, bueno, sin ningún gobierno puede funcionar sin una adecuada hacienda, sin una adecuada recaudación. ¿De dónde venían estos recursos para esta naciente federación? Por supuesto, tenemos la idea de los puertos, la idea del cobro de las aduanas, las alcabalas. ¿Cómo conceptualizar esta economía y esta parte de recaudación para el gobierno, doctora Carmen? Bueno, yo creo que los problemas financieros inclusive eran previos a obtenerse la independencia. Yo creo que toda la década de 1810 y quizás historiadores más especializados en historia económica y en fiscalidad nos dirían que había altas y bajas en crisis económicas. Como la producción de la plata. Sí, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es decir, había ahí ya una serie de problemas que en un momento dado se hacen más grandes en la década del 10 por todo lo que representa la guerra de independencia y lo que hay que costear a través del virrey, y la situación española, ¿no? Lo que España requería de las colonias, que seguía reclamando, ¿no? El quinto real, todo lo que le correspondía. Pero una vez hecha la independencia, es decir, una cosa es
curioso cómo en los procesos históricos encontramos estas partes que tienen que ver con la construcción de un marco jurídico, de un proyecto plasmado en un tratado o en una constitución o en una legislación. Y con frecuencia la parte económica, cuando se hace eso, queda como subyacente. Entonces sí, hay intentos de un marco jurídico desde los tiempos de Hidalgo con sus primeras disposiciones y luego con Morelos y la Constitución de Apatzingán y el Congreso de Chilpancingo, ¿verdad? Y luego lo que se intenta hacer con Iturbide. Pero todo eso es solo un marco jurídico que va transitando en medio de arreglos, como bien lo ha señalado aquí Arnaldo. ¿Y con qué dinero se hace? ¿Con qué dinero siguen en un momento dado levantados en armas? ¿Con qué dinero llegan? ¿Con qué capital llegan? ¿No? En el caso de la parte del surgimiento de la República, se hace a través de un pronunciamiento armado. Junto con Antonio López de Santana está pegado un sector mercantil del puerto de Veracruz y algunos de sus contactos en otras partes de lo que sería ya México, ¿no? Sobre todo de lugares importantes como sería Guadalajara. Uno pensaría que no hay mucha comunicación entre el puerto de Veracruz, ¿verdad? Y Jalapa, Córdoba, Orizaba, ¿verdad? Y Guadalajara está en el otro extremo, pero no, lo que ahí aparece cuando un poco se estudian este tipo de flujos es la circulación mercantil que teje una red en donde la gente va y viene, ¿no? Entonces hay un capital que Santana va teniendo, pues Santana tampoco pone su capital para levantar en armas todo, también negocia y recibe de otros lados. Entonces, todo esto un poco en función del dinero para hacer esto, ¿no? Tú me hablas del Estado que surge con la República. Bueno, ya surge con una situación financiera débil y comprometida, en donde hay inclusive préstamos solicitados con anticipación, ¿no? Que son préstamos internacionales que fincan el inicio de la deuda que tenemos hasta hoy, ¿verdad? Ahora, ¿cómo recaudar impuestos en medio de la inestabilidad? Pues diría yo, entre política y militar, como bien lo ha señalado también Hernando, ese planteamiento que ha hecho explica esa efervescencia de repente de levantamientos armados en una u otra región. Y aquí José Manuel nos refiere, por ejemplo, a los cacicazgos que van apareciendo, que no se someten al poder federal, o que guardan su distancia, o que ponen sus condiciones. Entre los que mencionaste, por ahí falta Juan Álvarez, el cacique de la Costa Chica, el que al final de cuentas surge ahí con la guerra de independencia, y es un hombre muy mayor, pero encabeza la revolución de Ayutla, y que va a dar inicio a lo que llamamos la reforma. Sí, la guerra, bueno, no la guerra de reforma, pero es la revolución de Ayutla, que es su antecedente. Entonces, ¿cómo recaudar, por ejemplo, el dinero de las aduanas? Había aduanas interiores también. Es decir, todos esos pagos de alcabalas que se van pidiendo. Y si uno estudia las corporaciones municipales, los mismos papeles de los ayuntamientos hablan de las quejas, ¿no? De lo que se tiene que entregar y la demanda por crear nuevos impuestos. Un poquito más para las cargas que entran y pasan por la ciudad, un poquito más para el aguardiente que va a salir o al exterior o va al interior de México, o para las panelas, por ejemplo, ¿verdad? Un poquito más que permita al ayuntamiento como argumento poder administrar mejor la ciudad, ¿no? O su núcleo, su espacio urbano. Entonces, si los ayuntamientos tienen el reclamo de que no logran salir adelante con los impuestos que deben recolectar y siempre tienen quejas de que no todos pagan, ¿verdad? Y de que hay que insistir en esto. Pienso en los gobernadores que van surgiendo ya en la República Federal, ¿cuál es el dinero con el que pueden moverse?
Y si en esa escala lo vamos viendo, bueno, la federación está en crisis, ¿no? Es difícil hablar de un ingreso fiscal cuando la situación político-militar es tan caótica como la que comenzó a generarse. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa para escuchar el testimonio de el doctor Saúl Jerónimo, que tiene pues un interesante testimonio acerca de esto. Cuando llega la República, hay un intento muy importante de hacer una especie de acuerdo, ¿no?, de cómo se van a cobrar los impuestos, ¿no?, de cómo le vamos a hacer, sobre todo para mantener a la federación. O sea, hay un compromiso político y hay un compromiso económico que se tiene que cumplir. Y así en agosto de 1824, ¿no?, el 4 de agosto de 1824, se firma un acuerdo en el que se intenta, fíjese que esto es muy importante, hay que darnos cuenta que se firma previo a la firma de la Constitución del 24, ¿no?, que la Constitución se firma en octubre y esto es en agosto. Entonces hay que darle como una estructura financiera al país y ver cómo se va a solventar, digamos, el ejercicio propiamente del poder y de la soberanía nacional. Entonces se van a dividir, digamos, los impuestos, unos van a quedar a cargo de los estados y otros a cargo de la federación. Pues la federación se va a quedar con los impuestos al comercio exterior, al comercio interior, a la minería. Se van a hacer dos monopolios, el de la pólvora y el de la sal, el de los naipes, ¿no?, y otro muy importante que es el del tabaco, la renta del tabaco. Entonces se tiene que pagar una cantidad de dinero por el tabaco, por el consumo del tabaco. Y haciendo cálculos se van a dar cuenta de que con eso no se logra pagar, digamos, soportar, digamos, el peso del Estado Nacional. ¿Qué es lo que tiene que pagar el Estado Nacional? Pues tiene que pagar al ejército federal, tiene que pagar a la propia burocracia, ¿no?, tiene que establecer todo un sistema de recolección de impuestos a nivel nacional que le permita pues obtener esos recursos, tiene que establecer las muy diversas aduanas para la entrada de mercancías extranjeras, ¿no?, y que se puedan comercializar en el país y pagar estos impuestos al comercio exterior y para la introducción de esos bienes en el territorio nacional, ¿no?, que son algunos de los gastos. El otro gasto que es muy importante es los gastos de defensa de la frontera, ¿no? Eso siempre fue una cantidad muy importante de recursos. Primero porque están muy alejados, segundo porque pues los enemigos son muchos, ¿no? ¿Quiénes eran los enemigos? Bueno, los europeos de lo que hablé hace un momento, pero también los grupos indígenas que no están dispuestos ni a quedar en la sujeción de los nuevos mexicanos, ni tampoco de las potencias europeas. Entonces hay muy diversos grupos que genéricamente se les dice apaches, que constantemente están entrando y saliendo por las diversas fronteras, y hay momentos en que bajan, digamos, muchos kilómetros hacia el sur, y entonces, bueno, había que tener un control fronterizo muy importante. Doctor Arnaldo, tenemos entonces un Estado que requiere dinero para funcionar, una burocracia que se constituye ya como parte fundamental de la administración pública, un ejército que tiene también que sostenerse, e incluso algunos miembros de la Iglesia que también tienen acceso a todo esto. ¿Cómo entender toda esta complejidad financiera, administrativa, pero sobre todo burocrática de esta nueva forma de gobierno? Yo vería en dos planos. En el primer plano, en materia de lo que llamaremos el propio pago a toda esta burocracia, y que tendría un rasgo característico.
esta enorme burocracia que surge de este Estado federal y de esas entidades federativas, prácticamente, y hay memorias al respecto, viven de la expectativa de salarios. Viven a la expectativa de la deuda del propio Estado hacia esos sueldos. Y en el segundo plano que yo la vería también es la lógica de algo que a veces se suele olvidar, la mentalidad de no querer pagar impuestos. La estructura mental de ese momento histórico es no pagar impuestos. El Estado es un Estado que está surgiendo apenas, prácticamente tendrá 3 o 4 siglos de existencia el Estado europeo, y el Estado mexicano tiene ese surgimiento y que va a depender fundamentalmente de productos, sus ingresos de productos que en ese momento ya no están en el comercio. Algo que olvidamos en ese contexto es que la estructura económica europea ha cambiado y no cambió la estructura económica de España. España pensó que sus ingresos eran permanentes en materia de impuestos sobre minas, en materia de impuestos sobre ciertas alcabalas, pero también debemos tener en cuenta que esos ingresos no llegan por la inmensa cantidad de contrabando que se da. La evasión del impuesto en ese instante no se daba. Por tanto, los salarios para esa burocracia, para este ejército, incluso el ejército no dependía de los salarios que le pagara la federación, sino dependía de esos cacicazgos que le entregaban al ejército ciertas canonjías en perspectiva. Es un poco el modelo muy napoleónico de ejército. En consecuencia, creo que si uno visualiza las leyes fiscales que se dan a partir de 1825-26 hasta 1857-56, va a haber un tránsito de querer aumentar el ingreso, pero en función de elementos clásicos del comercio, de la extracción de minas, etcétera, pero no se reconceptualiza el ingreso para la propia federación. Y algo importante que decía la doctora en una de sus intervenciones, el problema de la fiscalidad del Estado mexicano se mueve del 24, donde hay una concentración por parte de las entidades federativas, a una concentración por parte de la federación a partir del 17 y que prácticamente estamos viviendo. Las entidades federativas ya no viven de ningún ingreso que ellas capturan, sino de los otorgamientos que le da la propia federación. Y esto hace que el federalismo mexicano también se encuentre en este instante en una enorme crisis. Muy bien. Doctor José Manuel Herrera, ¿qué decir al respecto de esta parte financiera, económica? También tenemos un contexto internacional pues complejo. Claro, pues esta crisis económica en la que nace la nación mexicana, veo ahí inmerso y se entrecruzan, ¿no? Digamos, 3 crisis. La que ya se me ha mencionado de una crisis fiscal, cómo se van a recaudar los impuestos. Hay que recordar que con el establecimiento del federalismo se distribuyen qué impuestos le corresponden a cada uno, a los estados y a la nación. La nación se queda con el sector de aduanas, con el comercio exterior, con los antiguos monopolios del otro lado de Nueva España, que es el del tabaco, el de la sal, el de la lotería, y una porción de ingresos que le van a otorgar los estados, cosa que primero la van a hacer irregularmente y después se va a dejar de hacer. Por su parte, los estados, el derecho de circulación de mercancías, que son las alcabalas, los relacionados con la agricultura y algunas rentas eclesiásticas, es decir, los que daban mayor liquidez económica son los que le corresponden a los estados. De ahí se explica la debilidad con la que va a surgir esa primera república. La otra crisis que también se entrelaza es la crisis de deuda pública, que lo ha expresado la doctora Blázquez. Al no tener con qué financiar todos los gastos militares, todos los gastos necesarios para echar a andar un país, se soluciona primero con los préstamos internacionales, que vienen los primeros de Londres y que van a paliar todas las necesidades, pero ese dinero se acaba, empieza un déficit financiero al Estado y no le queda otra más que recurrir a los prestamistas internos. Va a salir la figura de los agiotistas, estos pequeños grupos que van a prestarle dinero al Estado, pero con unas prerrogativas y unos intereses altos que van a dificultar
el mismo pago de esos bonos que se están prestando. Y la tercera crisis es una crisis del mercado interno. Con la ruptura del viejo orden colonial, la Iglesia era la que tenía el mayor peso económico que se enviaban a España. Va a haber una escasez de mercado. No va a haber quien le quiera prestar a los gobiernos, al gobierno federal. ¿Por qué? Porque no es viable, es inestable. No sabes quién va a estar de pronto en el gobierno, y los préstamos a largo plazo hace que se vayan los capitales. La misma expulsión de españoles que se plantea hace que se salgan algunos de los capitales y se quede con un mercado interno devastado. También hay que hacer mención de que ha habido ya historiografía en la que se habla de una recuperación económica en la etapa del 1820 a 1850. La minería es un claro ejemplo, cómo sí se alcanza a elevar un poco la producción, pero no logra impactar de tal modo que se satisfagan las necesidades económicas. La agricultura, bueno, va a pasar una etapa de desarrollo, pero no es suficiente. Hay una parte que es la industria, con el Banco Darío, que va a tener cierto impulso en las décadas de 1830 a 1840, que es por la actuación de Lucas Alamán, que se logra instaurar un banco que le va a prestar a algunos inversionistas y que va a permitir el desarrollo de una manufactura textil en el interior, que reemplazó a los antiguos obrajes que habían desaparecido con la Guerra de Independencia. Creo que la República Federal hereda así una bancarrota fiscal y hereda muchos problemas de financiamiento que ya se venían arrastrando desde la colonia. Y creo que eso es lo que esencialmente dificulta el establecimiento del federalismo. Muy bien, pues muchas gracias. Pues desafortunadamente el tiempo se termina. Vamos a despedirnos agradeciendo los excelentes comentarios de nuestros tres especialistas y bueno, pues los esperamos en el próximo programa.